Cuando hablamos de filofobia, no podemos evitar meter en ese concepto el tema de la autoestima. Yo no conozco a día de hoy ningún trastorno psicológico que no esté asociado a una autoestima deficiente. La autoestima es muy importante incluso en el tema de las relaciones de pareja y muy importante porque se ve afectada por conceptos como el que vamos a hablar del tema de la filofobia, ¿vale? Pero este no va a ser un concepto, no va a ser algo, no vamos a hablar de este miedo en particular. Vamos a hablar de la importancia que tiene el tener una autoestima sana para contrarrestar este tipo de problemas, este tipo de miedos. Las mentiras más devastadoras para nuestra autoestima no son tanto las que decimos como las que vivimos. Vivimos en una mentira cuando desfiguramos la realidad de nuestra experiencia o la verdad de nuestro ser. Así vivo una mentira cuando finjo un amor que no siento, cuando simulo una indiferencia que no siento, cuando me presento como más de lo que soy o como menos de lo que soy, cuando digo que estoy irritado y lo cierto es que tengo miedo, cuando me muestro indefenso y lo cierto es que soy un manipulador, cuando niego y oculto lo cierto y lo cierto es que sigo siendo un manipulador, cuando niego y oculto mi entusiasmo por la vida, cuando finjo una ceguera que niega mi comprensión, cuando pretendo poseer una información que no tengo, cuando me río y en realidad necesito llorar, cuando paso un tiempo innecesario con gente que me asusta, cuando me presento por la personificación de valores que no siento ni poseo, cuando soy amable con todo menos con la persona que digo amar, cuando me adhiero a falsas o a ciertas creencias para gozar de aceptación, cuando finjo modestia, cuando finjo arrogancia, cuando permito que mi silencio implique asentimiento con respecto a convicciones que no comparto, cuando digo que admiro a una clase de personas y duermo con otra. La buena autoestima exige coherencia, lo cual significa que el sí mismo interior y el sí mismo que se ofrece al mundo deben coincidir. Si elijo falsear la realidad de mi persona, lo hago para engañar la conciencia de los otros y también la mía propia. Lo hago porque considero inaceptable lo que soy. Valoro cualquier idea de otro por encima de mi propio conocimiento de la verdad. Mi castigo es que atravieso la vida con la atormentada sensación de ser un impostor. Esto significa, entre otras cosas, que me condeno a la angustia de preguntarme eternamente ¿cuándo me van a descubrir? Primero me rechazo a mí mismo, y esto está implícito en el hecho de vivir mentiras, en el de falsear la verdad de mi persona. Y después viene el proceso por el cual me siento rechazado por los demás o busco posibles signos de rechazo, que es peor todavía. Imagino que el problema se plantea entre los demás y yo. No se me ocurre que lo que más temo de los otros ya me lo he hecho a mí mismo. La honestidad consiste en respetar la diferencia entre lo real y lo irreal, y no en buscar la adquisición de valores mediante el falseamiento de la realidad, ni la consecución de objetivos pretendiendo que la verdad es distinta de lo que es. Cuando intentamos vivir de una manera poco auténtica, siempre somos nuestra primera víctima, el primero que sufrimos, ya que en definitiva, el fraude va dirigido contra nosotros mismos. Es obvio que las mentiras más comunes de la vida cotidiana perjudican la autoestima. Que si no me acosté con esta persona, que si no cogí ese dinero, que si no falseé los resultados. La conclusión es siempre que la verdad es vergonzosa. Ese es el mensaje que nos transmitimos a nosotros mismos cuando decimos mentiras semejantes. Pero este es el nivel de deshonestidad más obvio que existe. Aquí debemos considerar una clase de deshonestidad mucho más profunda, que está tan íntimamente vinculada a nuestra supervivencia que renunciar a ella suele ser un desafío de mucha más envergadura. Para enviar una posible mala interpretación, digamos que vivir auténticamente no significa practicar una sinceridad compulsiva, no significa anunciar cada pensamiento, sentimiento o acción posible sin tener en cuenta el contexto, si el contexto es apropiado o no, o la importancia que tiene. No significa confesar verdades de manera indiscriminada, no significa dar opiniones que no nos han pedido sobre los aspectos de otras personas, ni formular críticas exhaustivas aunque nos las hayan pedido. No significa ofrecerse a brindar información a un ladrón sobre las joyas escondidas.
Por otro lado, debemos reconocer que la mayoría de nosotros hemos sido educados casi desde el mismo día en que nacimos para no saber qué es vivir auténticamente. La mayoría de nosotros fuimos criados y educados de modo que nos era difícil apreciar la autenticidad. Desde muy temprano aprendimos a negar lo que sentíamos, a usar una máscara y en definitiva a perder el contacto con muchos aspectos de nuestros sí mismos interiores. Nos volvimos inconscientes de gran parte de nuestros sí mismos interiores, en nombre de la adaptación al mundo que nos rodea, por culpa de nuestro entorno. Nuestros mayores, los que nos educaron, nos empujaron a rechazar el miedo, porque tales sentimientos, el miedo, la ira, el dolor, esos sentimientos los incomodaban. A menudo no sabían cómo responder cuando se rompía la supuesta armonía familiar. Muchos de nosotros fuimos obligados también a ocultar nuestra excitación. Nuestros mayores se volvían desagradablemente conscientes de algo que habían olvidado mucho tiempo atrás. La excitación altera la rutina. Los padres emocionalmente distantes e inhibidos tienden a educar a hijos emocionalmente distantes e inhibidos. No solo mediante sus mensajes explícitos, sino mediante su propia conducta, que indica al hijo que es lo correcto, lo adecuado y lo socialmente aceptable. Además, puesto que en la infancia existen muchas cosas temibles, inquietantes, dolorosas, frustrantes, pues aprendemos a emplear la represión emocional como un mecanismo de defensa, como un medio de hacer la vida más tolerable. Aprendemos con demasiada rapidez a evitar las pesadillas. Para sobrevivir, aprendemos a hacernos los indiferentes, como si estuviéramos muertos. Una de las experiencias más dolorosas y desorientadoras de la infancia, que la gente se sienta impulsada a reprimir, es el descubrimiento de que la mayoría de las personas adultas miente. Eso también puede convertirse en una barrera para la comprensión y la valoración de la autenticidad. Yo oigo que mi madre me sermonea sobre las virtudes de la honestidad y luego me entero de que le miente a mi padre. Mi padre anuncia cuánto desprecia a alguien y luego lo que hace es adorarlo durante toda la cena de trabajo. Veo que una profesora niega la verdad a otro alumno en lugar de reconocer que ha cometido una equivocación. Que yo sepa, ningún psicólogo ha estudiado nunca el impacto traumático que causa en los jóvenes la magnitud de las mentiras que tienen los adultos. Y sin embargo, cuando planteo el tema en las terapias, e incluso invito a algunas personas a reflexionar sobre ello, la mayoría sostiene que fue una de las experiencias más devastadoras de sus primeros años de vida. Muchos jóvenes llegan a la conclusión de que crecer significa aprender a aceptar la mentira como algo normal, es decir, a aceptar y admitir la irrealidad como un modo de vida. Pero si nos entregamos a esta forma de sacrificio mental, si nos permitimos ser gobernados por el miedo, si adjudicamos más importancia a lo que creen los otros que a lo que nosotros sabemos que es cierto, nunca vamos a alcanzar la autenticidad. Para alcanzarla son necesarios el coraje y la independencia, sobre todo cuando es tan raro encontrar esas cualidades en otras personas. Pero esto no debería desalentarnos. Si las personas auténticas constituyen una minoría, también lo constituyen las personas felices y las que gozan de buena autoestima y las que realmente saben amar. Las personas que gozan de una alta autoestima están lejos de gustarle siempre a todo el mundo, aunque la calidad de sus relaciones sea claramente superior a la de las personas de baja autoestima. Como son más independientes que la mayoría de la gente, son también más francas, más abiertas con respecto a sus pensamientos y sentimientos. Si están felices y entusiasmadas, no tienen miedo de mostrarlo. Si sufren, no se sienten obligadas a disimular. Si sostienen opiniones impopulares, las expresan de todos modos. Son saludablemente autoafirmativas. Y como no tienen miedo de ser quienes son, de vivir auténticamente, pues a veces despiertan la envidia y la hostilidad de quienes están más atados a las convenciones. A veces, en su inocencia, se asombran de esta reacción y quizás se sientan incluso heridos por ella, pero no por eso desisten de su compromiso con la verdad. No valoran la buena opinión de los otros por encima de su propia opinión. Sencillamente aprenden que hay gente a la que es mejor evitar y dar de lado. Tratan de buscar relaciones enriquecedoras en lugar de nocivas.
En contraste con las personas de baja autoestima, que casi siempre parece que como por arte de magia siempre tienen relaciones nocivas. Las relaciones de las personas de alta autoestima se caracterizan por un grado de benevolencia, respeto y dignidad mutua superior al de los demás. Los hombres y mujeres orientados hacia el desarrollo tienden a apoyar aspiraciones del desarrollo de los demás. Las personas que disfrutan con su propio entusiasmo también disfrutan con el de los demás. Las personas que practican la franqueza al hablar aprecian la franqueza en la conversación con los otros. Las personas que se sienten cómodas diciendo sí cuando quieren decir sí y no cuando quieren decir no, pues respetan el derecho de los otros a hacer lo mismo. Las personas auténticas tienen amigos mejores y más dignos de confianza porque saben que pueden apoyarse en ellos y porque los instan a igualar su autenticidad, a igualar su autenticidad. Al ser auténticos, no solo nos honramos a nosotros mismos, a menudo es como un regalo para cualquier persona con la que tratemos.